Buenas tardes. Nos toca hablar hoy dentro de este ciclo de clases o conferencias de la copla segunda del Alexandre, modelo de un género. Si con la famosa copla segunda del libro de Alexandre, que hemos estudiado en días anteriores, pretendía su autor lanzar un manifiesto literario, es algo que carece de la más mínima certeza. Lo único seguro por el contexto es que está circunscribiéndose a definir su propio poema mediante el resalto del molde métrico en que lo compone. Sí puede afirmarse, en cambio, que incluso con independencia de la voluntad de su autor, el tipo de versificación por él resaltado, aprendido en su libro o en otros que se sirvieron de la misma métrica, lo interpretaron diversos escritores a lo largo de los siglos XIII y XIV como un modelo imitable, ya que recurrieron al tetrámetro monorrimo como marca distintiva de su expresión. Todos esos autores, por tanto, han de ser estudiados como un grupo en el que, una vez fijadas la nómina y la cronología hasta el límite de lo posible, según hemos hecho el día anterior, deben analizarse las persistencias y los cambios operados respecto a las características formales que el creador del Alexandre destaca. Pero sucede además que la declaración inicial del Alexandre no resulta un hecho aislado ni casual, puesto que varios de los autores que echaron mano de la cuadernavía hicieron hincapié en las mismas características formales, a veces con referencia muy explícita al modelo, como ocurre con el libro de Buen Amor y el libro de Miseria de Omne, cuyos autores muestran una conciencia patente de atenerse a la forma métrica determinada por el escritor del Alexandre. Así, el arcipreste de Hita pregona en relación con su libro: «E porque mellor sea de todos escuchado, fablarvos e por trovas e por cuento rimado. Es un dexir fermoso e saber sin pecado, razón más placentera, fablar más apostado». Llama la atención de inmediato la similitud de expresiones y conceptos con la copla segunda del Alexandre, con la que existe sin duda una relación directísima. Para empezar, en efecto, cuento equivale a cómputo silábico, acepción machaconamente repetida en varios pasajes de Santillana, quien por caso define la poesía en su proemio como fingimiento de cosas útiles, compuestas, distinguidas, escandidas por cierto cuento, peso e medida. Por tanto, en cuanto rimado comporta, según hemos visto en días anteriores, la doble acepción de versos rítmicos, silábicos y rimados, con la calificación de cuento rimado, Juan Ruiz valora el isosilabismo y la consonancia de las rimas presentes en su composición, empleando una frase calcada del curso rimado a sílabas juntadas.
De la misma manera, puesto que a la zaga del Alexandre se está ocupando del aspecto formal, sigue refiriéndose al molde versificatorio, cuando califica su poema de dexir fermoso es saber sin pecado, expresiones de nuevo equivalentes al mester fermoso y mester sen pecado del anónimo autor del siglo XIII. Obsérvese asimismo que ese alarde respecto a la regularidad silábica y a la carencia de defectos en la rima, vuelve a situarse como ocurre en el Alexandre en el exordio. Sirve, como en aquel, para definir la obra como totalidad. Se considera razón para una mejor difusión de la obra, porque mejor sea de todos escuchado, dice, y se tiene como un rasgo de amenidad y de estilo, razón más placentera, fablar más apostado. Es también en el exordio donde el autor del libro de Miseria de Omne inserta una declaración que remite inequívocamente al modelo, cuando al señalar las características que distinguen la obra que va a componer, afirma: «On todo home que quisiere este libro bien pasar, mester es que las palabras sepa bien silabificar, ca por sílabas contadas que es arte de rimar, por tu cuaderna vía su curso quiere final». No cabe duda alguna, en efecto, de que el anónimo escritor está poniendo su obra en parangón con el Alexandre, del que toma expresiones literales. Pues si silabificar por sílabas contadas por tu cuaderna vía, calca la declaración por la cuaderna vía a sílabas contadas, curso, su curso quiere finar, curso, y arte de rimar copian el calificativo de curso rimado. Por tanto, el autor del Miseria de Omne recalca ni más ni menos que los rasgos compendiados en el Alexandre, una métrica caracterizada porque los versos con idéntico número de sílabas y una misma rima se distribuyen en grupos de 4. Si las declaraciones de Juan Ruiz y del autor del Miseria de Omne muestran hasta qué punto ambos autores son conscientes de atenerse al cauce formal determinado por un modelo, el nombre que otros aplican a sus obras prueba asimismo que los autores que emplearon la cuaderna vía se consideraron como un grupo en el que las características formales aparecían como lo fundamentalmente distintivo de su arte. Gonzalo de Berceo, así, en las estrofas iniciales de la vida de Santo Domingo de Silos, escribe: «De un confesor santo quiero fer una prosa». Quiero fer una prosa en román paladino. Fíjense en el término prosa, que es lo que nos va a interesar enseguida. El autor del poema de Fernán González lo inicia con una manifestación semejante: «Del conde de Castilla quiero fer una prosa». Y de modo similar, Juan Ruiz, tras invocar a la Trinidad, demanda ánimo a Jesucristo para componer su libro, diciendo que siempre lo loemos en prosa e en canto. Las 3 declaraciones, Berceo, poema de Fernán González, Juan Ruiz, las 3 declaraciones se inscriben en los respectivos exordios de las obras para caracterizarlas como unidad y totalidad. Si bien el arcipreste vuelve a echar mano del mismo vocablo en el epílogo al razonar:
Fisvos pequeño libro de texto, mas la glosa non creo que es chica, antes es bien gran prosa. A su vez, el canciller Ayala, en un párrafo que recoge algunas consideraciones teóricas sobre la poesía, comenta de su obra: compongo mis prosas loando aquella, la Virgen, loando aquella que es pura llave. Desde luego, no voy a hacer aquí ahora la historia minuciosa, por lo demás bastante oscura, de esta palabra, desatendida o mal interpretada por todos los editores de estos textos, pese a comportar un sentido técnico muy preciso. Efectivamente, ese nombre, prosa, aplicado al poema rítmico desde la temprana Edad Media, acaso ya a fines del siglo VII, se emplea a partir del siglo IX en la liturgia para designar una modificación de la primitiva secuencia o, en ocasiones, de modo más incorrecto, la secuencia misma. Ahora bien, si el término conserva su estricto sentido litúrgico en algunos pasajes, es decir, el de secuencia, conlleva en todos y específicamente en los citados, donde se refiere a las composiciones de los autores, el sentido propio de poema rítmico, a saber, la composición caracterizada por el cómputo de las sílabas y por la consonancia de las rimas, de acuerdo con la definición que de prosa ofrece en el siglo XII el tratadista Hugo de Bolonia: número duntaxas syllabarum cum vocum consonantia. Por tanto, cuando Berceo, Juan Ruiz y el autor del poema de Fernán González, clérigos peritos en liturgia, y Ayala, experto en terminología técnica en cuanto escritor docto y conocedor de los anteriores poemas de clerecía, cuando esos autores, digo, se sirven del vocablo prosa para designar sus composiciones, están insistiendo en las mismas singularidades métricas destacadas de modo más expreso por Juan Ruiz y por los autores del Alexandre y del Miseria de Onde. Ese rasgo, y no otro, es el que resalta también el autor del libro de Apolonio, cuando en el exordio califica su arte de nueva maestría, coincidiendo una vez más con la gran maestría del Alexandre. Esta conciencia de grupo, fundamentada en el empleo de un molde formal específico, se hace también patente en el uso de los términos rima y rimar, más sus derivados, y ejemplos el día anterior, para definir sus obras como poema en versos rítmicos silábicos y con coincidencia de rimas. A causa de esa identidad en el molde versificatorio, y no como consecuencia de otras características, agrupó el Marqués de Santillana a los poetas que se sirvieron de la cuadernavía, cuando, al pergeñar entre 1445 y 1449 la primera historia de la poesía castellana, es decir, su proemio de Carta al Condestable de Portugal, escribe lo siguiente: entre nosotros, dice Santillana, usóse primeramente el metro en asaz formas, así como el libro de Alexandre, los votos del Pavón e aun el libro del arquipreste de Ita. Aun desta guisa escribió Pero López de Ayala el Viejo un libro que fixo
de las maneras del Palazzo e llamáronlo rimos. Por tanto, hemos comprobado hasta ahora que un grupo de autores de los siglos XIII y XIV se sirven de la cuaderna vía como molde versificatorio común al que recurren, no sólo de un modo mecánico, ya que varios lo resaltan de manera expresa como el modelo a imitar, sino que además los receptores, representados en este caso por Santillana, agavillan por ese mismo rasgo a los poetas que emplean esta versificación. Ante esa identidad, independientemente de si hablan de mester de clerecía o de cuaderna vía, los estudiosos han pretendido arropar estas composiciones con nombres varios, entre los que destacan los de movimiento, escuela, modalidad y género. Sin entrar, por razones de tiempo, en calificaciones tan poco concretas como movimiento o modalidad, de las que me ocuparé ampliamente en mi libro, el nombre más socorrido ha sido indudablemente el de escuela, usado al menos desde don José Amador de los Ríos, el primer catedrático de literatura española en nuestra Universidad Complutense, en 1863. Ahora bien, aunque no todos emplean el término escuela en el mismo sentido, e incluso algunos lo limitan a las obras en cuaderna vía del siglo XIII, incluyendo o no el poema de Fernán González, según hemos visto en las clases precedentes, es obvio que la denominación conlleva la idea de un grupo de escritores que han aprendido los mismos procedimientos y técnicas con uno o varios maestros, ya que sin esta característica no puede hablarse de escuela, según he estudiado más recientemente en mi último artículo sobre la escuela, sobre la no escuela de traductores de Toledo. En esta línea, ya Menéndez Pelayo sugirió la relación del mester de clerecía con los estudios generales y las universidades, aun cuando corresponde a Brian Dutton, en un artículo de 1973, seguido inmediatamente por otros estudiosos, el desarrollo específico de esta posible conexión al sugerir que tal aprendizaje se realizó en la Universidad de Palencia, fundada por el obispo don Tello Téllez de Meneses hacia 1210 y regida en principio por profesores de Allende los Pirineos, que según Jiménez de Rada hizo venir a Palencia Alfonso VIII. No es fácil resumir en pocas palabras los argumentos en que ha pretendido fundamentarse tal conexión, que sin embargo pueden compendiarse en los siguientes. Por un lado, se dice, Berceo habría estudiado en Palencia durante uno de los periodos 1222-27 o 1229-1236, en que los documentos emilianenses permanecen mudos sobre su persona, lo que explicaría el título de maestro que se da en la introducción a los milagros, la referencia al obispo palentino don Tello en la copla 325 de la misma obra, y la calificación como notario del abad Juan Sánchez que se le aplica en el colofón del Códice Parisino del Alexandre. Por otro lado, los restantes autores del mester de clerecía en el siglo XIII
habrían tenido también una relación universitaria con Palencia que explicaría, primero, el uso del verso alejandrino procedente de Francia. Segundo, los galicismos y provenzalismos que sus obras revelan. Tercero, el uso de fuentes francesas. Y cuarto, la técnica de la recurrencia sistemática a la dialefa en la versificación. Esta teoría, sin embargo, no es sino una cadena de hipótesis cuyos eslabones están formados a su vez por otras hipótesis. Por un lado, en efecto, los defensores de la Universidad Palentina, como centro en que se origina y desarrolla el mester de clerecía, olvidan problemas cronológicos cruciales. Pues aunque la universidad perdura hasta 1263, fecha en que una bula de Urbano IV equipara el estatus de sus profesores y alumnos al de la Universidad de París, su época de esplendor conoce tan solo dos periodos. Uno, que va de 1210 a 1215, al que siguen años de dificultades económicas, y otro que abarca de 1220 a 1225. La recluta de sabios, a que alude Jiménez de Rada, probablemente se limitó a tales fechas. Y así me parece muy sintomático que el arzobispo toledano hable de los maestros, de los magistros, contratados por Alfonso VIII, mientras que no dice nada sobre su propio tiempo, ni siquiera si esa universidad sigue existiendo. Además, cuando el Concilio de Valladolid de 1228 se refiere a la universidad, la cita ya como un centro languideciente. Ahora bien, si esta cronología hace muy difícil admitir el papel que en relación con la Universidad Palentina pretende achacarse a Alfonso VIII muerto en 1214, tampoco favorece en nada la teoría de la composición de las primeras obras del Mester como consecuencia de la enseñanza impartida en tal centro. Durante esos años, en efecto, no hay la menor seguridad de que se escribiera ninguna obra del Mester de clerecía, de acuerdo con la cronología que hemos visto el día anterior. Y con certeza no se redactó la mayor parte, puesto que son bastante posteriores el Apolonio, el poema de Fernán González, los castigos y ejemplos de Catón, así como todas, o al menos casi todas, las obras de Berceo. En cuanto al Alexandre, los argumentos que podríamos dar, si quisiéramos ser un poco sangrantes, casi podrían mover a risa, puesto que si hemos visto el día anterior, que algunos críticos quieren situar el Alexandre incluso hacia 1200, y resulta que la Universidad Palentina no existe hasta 1210, ya me dirán ustedes la posible relación que esto puede tener. Y si en todo caso el Alexandre, la otra fecha posible, puesto que no hay fechas intermedias, es de 1230 a 1250, queda también fuera de esos dos periodos a los que me he referido. Pero esto suele suceder porque los críticos no suelen tener en cuenta las distintas materias que deben tener cuando estudian estos problemas. En cuanto
A los otros argumentos, este era un argumento de tipo cronológico, en cuanto a los otros argumentos, aun admitiendo que la cultura de Berceo suponga unas técnicas aprendidas en una cultura superior a la que podía recibir como simple monje de San Millán, no quiere decir que hubiera estudiado en esa universidad, con la que no bastan para conectarlo el poseer noticia de Don Tello y el conocer unos cuantos datos topográficos de la región, y menos un colofón tardío y rotundamente falso en el resto de los datos, como es el colofón de la copia parisina del libro de Alexandre, copia del siglo XV. Lo mismo cabe argumentar sobre el autor del Alexandre, cuya posible formación universitaria, de ser cierta, podría haber adquirido en una universidad transpirenaica por medio de contactos con estudiosos o estudiantes acuciosos de divulgar sus conocimientos, o a través de vías diversas, sin que en ningún caso la referencia de Berceo a los maestros franceses o las alusiones a París y Bolonia contenidas en el Alexandre revelen ningún conocimiento ni contacto directo, pues no pasan de ser tópicos desgastados. No se entiende además por qué los modelos franceses, sean de carácter lingüístico o métrico o atañan a las fuentes, tuvieran que penetrar necesariamente por intermedio de la Universidad Palentina, cuando desde la época de Alfonso VI, es decir, un siglo antes, los influjos del país vecino se habían ido extendiendo poco a poco en todos los terrenos, de la liturgia al monacato, del arte, de las catedrales a la literatura, a través de vías muy diversas. Y ya el día anterior hablamos desde qué fecha tan temprana se había difundido la lírica provenzal. En cuanto a la idea de que la peculiar versificación del mester de clerecía tuviera que transmitirse necesariamente a través de un centro escolar, no tiene en cuenta las múltiples circunstancias que propiciaron la rápida difusión de novedades, viajes, juglares, relaciones políticas y comerciales, rutas de peregrinación, etcétera, etcétera. Así, el desarrollo y la expansión de otras formas versificatorias bien complejas, desde las múltiples variedades de la lírica provenzal antes a la métrica de arte mayor después, no dependieron de ningún centro de enseñanza ni de ninguna universidad. Si el término escuela, por tanto, se revela insuficiente para caracterizar como una serie literaria las obras en cuaderna vía que el anónimo autor del Alexandre denominó mester de clerecía, sólo la consideración de las mismas como un género permite resolver los múltiples problemas que su estudio plantea. Mas para llegar a esta conclusión hay que partir necesariamente de unas consideraciones teóricas previas que, dadas las circunstancias, compendiaré al máximo. El concepto de género ha sufrido múltiples variaciones
desde que Aristóteles y Horacio, amén de asentar una división tripartita en drama, épica y lírica, desarrollaron una teoría normativa y preceptiva sobre el mismo, que aunque no siempre aceptada con idéntica unanimidad, gozó de enorme predicamento en Occidente desde la época postmedieval, sobre todo desde la cuarta década del siglo XVI hasta el XIX, si bien sus coletazos pervivieron en autores mucho más recientes. Basten los nombres de Steiger o de Kaiser a título de ejemplo. Y hago un paréntesis porque, claro, en este compendio acabo de decir lo de Aristóteles y Horacio para la división tripartita, para indicar que, por supuesto, sé y tengo en cuenta que Aristóteles no se ocupó en la poética tal como hoy se conserva de la lírica, pero se considera que trató de la misma en las partes perdidas y, desde luego, así fue en las refundiciones que luego se hicieron. Y cierro el paréntesis. Mas, a lo largo del siglo XX, a través de distintas aportaciones, entre las cuales hay que destacar las correspondientes al formalismo ruso y a los varios estructuralismos, se ha llegado a elaborar un concepto aprovechable de género, entendiéndolo como un conjunto de propuestas ordenadas en una construcción que se inventa, adapta y perfecciona por la experiencia de los escritores. Sobre esta base, Fernando Lázaro Carreter, en 1974, con su claridad habitual, desarrolló unas formulaciones útiles y sugestivas que, como ha destacado un teórico de la literatura, Claudio Guillén, constituyen, dice Guillén, un punto de arranque necesario para una reflexión de índole diacrónica. Fernando Lázaro aplicó asimismo esas consideraciones teóricas, como es bien sabido, al examen del Lazarillo de Tormes y del arte mayor. Por los mismos años, en los años 70, en una serie de estudios, el teórico alemán Hans Robert Jauss mostró la validez de propuestas semejantes en lo que atañe al estudio de las letras medievales romances. Así las cosas, la delimitación de un género debe sustentarse en una serie de principios que, en el caso de la literatura medieval romance, debe tener en cuenta sus peculiaridades, entre las cuales dos deben destacarse de entrada. La primera atañe a la escasa ayuda que en una indagación de este tipo cabe esperar de los teóricos de la época, quienes apenas prestaron atención a las obras en vulgar antes de 1300 y cuando lo hicieron las consideraron en relación a la teoría de los estilos más que a la teoría de los géneros. En segundo lugar, hay que tener presente que tanto los autores como el público de la época, según he recordado en múltiples ocasiones, ignoraban las distinciones modernas entre valor de uso o arte puro, didactismo o ficción, imitación o creación, tradición o individualidad. Con estas premisas por delante, con estas dos peculiaridades por delante, podemos trazar una serie de presupuestos para el estudio de los géneros o series de textos, o series literarias de textos en la Edad Media, que iré esquematizando y
comentando en los casos necesarios. Primero, todo género posee un origen conocido o que es necesario indagar. Su creador ha combinado un conjunto de rasgos formales y de contenido que otros escritores o él mismo toman luego como iterables, transformables o combinables. Para conocer cómo esos rasgos se modifican, potencian o sustituyen más tarde, o bien qué rasgos se suprimen o agregan, hay que delimitarlos en la obra iniciadora del género. Segundo, la constitución de un género se produce cuando un escritor halla en una obra anterior un modelo estructural para su propia creación que imita, reitera o remodela. La consideración conjunta de estos dos primeros principios posee un interés crucial en lo que toca a la Edad Media, donde especialmente en sus primeros tiempos es imposible fijar una cronología exacta para algunas obras, de modo que al enfrentar a dos autores cuya relación genérica es obvia, no siempre cabe precisar con certeza absoluta a cuál de ellos corresponde la precedencia temporal. En consecuencia, cabe encontrarse con casos en que no podrá señalarse tal o cual obra como iniciadora segura de un género, de modo que los rasgos originales del mismo habrá que delimitarlos tras la comparación de dos o más textos de cronología cercana o paralela. Tercero, desde una perspectiva sincrónica, la organización de la estructura autónoma de un género se muestra en un puñado de características y procedimientos, personajes, comportamientos, lugares de acción, etc., entre los cuales algunos son dominantes. Esos elementos deben describirse en su función común, para lo que puede tenerse en cuenta con Jaus que el medio que permite comprobar las diferencias constitutivas de los géneros es lo que él llama la prueba de la conmutación. Y sobre todo, no basta para establecer la afinidad genérica una mera aproximación temática o argumental. Ahora bien, en el caso de la Edad Media, al desconocerse la tan cacareada división tripartita y al no existir una clasificación coercitiva y a priorística de los géneros, ni normas establecidas de antemano, el estudioso se enfrentará con géneros que, amén de no guardar conexiones con la tradición clásica, tampoco se han desarrollado desde un canon preexistente o en oposición a un canon. Por tanto, para averiguar el sistema que constituyen los géneros en parte latentes en cuanto no fijados, hay que partir de la poética inmanente, indagando la permanencia o el cambio
de los distintos elementos estructurales que resaltan su continuidad, de modo que el género se infiere tras examinar diversos textos que coincidan en la permanencia de varios rasgos formales y semánticos. Para la indagación de tal continuidad, en la que puede resaltar la recurrencia a una forma métrica, el investigador, amén de basarse en los datos suministrados por el análisis comparativo de varias obras, puede auxiliarse, entre otros factores, con la poética latina, con la disposición de las obras en colecciones manuscritas, con el testimonio de los propios autores y con el sentimiento de recepción de esos textos por los lectores contemporáneos. Cuarto, todo género literario es transitorio y temporal, y por tanto no se le puede atribuir ningún otro carácter de generalidad que el que aparece en su manifestación histórica. No cabe, en suma, interpretar los géneros literarios como génera, es decir, como clases, en un sentido lógico, sino como grupos o familias históricas. La transitoriedad de un género no significa la permanencia estática e inmutable de las características originarias, ya que todo género admite una evolución que provoca novedades y cambios consustanciales a su proceso de desarrollo. De manera que, cito a Todorov, la desobediencia, dice, entre comillas, la palabra desobediencia, de las obras al género no demuestra su inexistencia, sino todo lo contrario, pues la transgresión para existir necesita de una ley y además toda obra, si es suficientemente conocida, puede convertirse en regla, en modelo genérico de posteriores producciones literarias. Hasta aquí Todorov. En consecuencia, comento, la calidad artística de un texto no proviene de la pureza con que reproduce el modelo, según se comprueba tantas veces en la literatura medieval, donde las obras maestras suelen superar precisamente las convenciones del género. Así, una creación genial se define tanto por una modificación inesperada como enriquecedora del horizonte del género, porque éste, en su principio, presenta un margen todavía muy abierto de posibilidades, mientras que anuncia su fin histórico al agotarse su potencial de cambio y de novedad. A esa evolución, lenta o rauda, según los casos, pueden contribuir tanto grandes individualidades como escritores muy apegados a las raíces y huellas primitivas. A los primeros suelen corresponder los cambios y las innovaciones, mientras que los segundos, es decir, los epígonos, se limitan con mayor frecuencia a reproducir notas estereotipadas del género, con lo cual éste pierde en valor estético y en historicidad. No todos los epígonos, sin embargo, carecen de talento,
y en consecuencia, aunque se muevan en torno al esquema genérico, quizás ofrezcan peculiaridades de interés, supresión, alteración o refundición de funciones y géneros, intento de originalidad en el contenido u otras. La historicidad del género obliga evidentemente a su estudio diacrónico para indagar las relaciones del texto particular con la serie literaria en que se integra, teniendo en cuenta que la historicidad se manifiesta en el proceso de creación de la estructura, en sus variantes, en las rectificaciones que se le aportan. Y ese proceso puede evolucionar hasta el agotamiento del género o hasta su sustitución por un género nuevo. Quinto, en cuanto que el género actúa principalmente como un modelo mental, cualquier obra, según explica ampliamente, en este caso Claudio Guillén, puede pertenecer, cito a Claudio Guillén, puede pertenecer, dice, sin dificultad a más de un género, ya que éste no pasa de ser un ejemplo, un guía, un concepto resumen, donde se compendian y concilian los rasgos predominantes de una pluralidad de obras, autores y cánones. Hasta aquí la cita de Claudio Guillén, que podían haberla tenido presente algún alevín de filólogo en un reciente libro sobre los géneros. No pretendo, acabo de enumerar los 5 grandes puntos con reflexiones aplicadas a la literatura medieval, no pretendo, digo, con estas reflexiones necesariamente limitadas y sintetizadas, haber agotado aquí, ni apenas arañado, un problema pertinaz e interminable como el del género, y menos plantear o solucionar las muchas cuestiones específicas que plantea al medievalista. Sí me parece, en cambio, evidente que mis formulaciones teóricas ofrecen un andamiaje mucho más sólido para el examen del mester de clerecía, pues sólo a partir de estos principios teóricos cabe entender el sistema sincrónico y la evolución diacrónica de los autores que en los siglos XIII y XIV manifestaron su conciencia de pertenecer a la misma serie literaria, como hemos ido viendo en estos días con ejemplos casi ad nauseam. Pues, ateniéndonos tan solo a lo que hemos podido ver en estas clases, el mester de clerecía se presenta, de acuerdo con estas formulaciones teóricas, se presenta, digo, como un género que surge en las primeras décadas del siglo XIII, cuando el autor del Alexandre o Berceo, según nos inclinemos por la primacía cronológica de uno u otro, puesto que nos da exactamente igual, elige y adopta como modelo de escritura, entre otras opciones y alternativas que le suministran la literatura mediolatina y la francesa y la propia literatura castellana, elige, digo, entre otras opciones y alternativas, la forma de la cuadernavía con todas sus peculiaridades de versificación. De cualquier manera,
en el proceso de influjos, aceptaciones y rechazos que se entabla entre las obras tan distintas en temática de ambos escritores, se establece el género al que el poeta del Alexandre da el nombre de mester de clerecía, según vimos en su momento, y que viene marcado de manera expresa por el empleo de la cuadernavía, rasgo en que el autor del Alexandre insiste machaconamente y que sienten con plena conciencia como modelo a imitar, según hemos visto al principio de esta clase, no sólo los autores de cronología muy cercana, Apolonio o poema de Fernán González, sino también los que escriben en la segunda mitad del siglo XIII o a lo largo de la centuria siguiente, como expresamente hemos visto en Juan Ruiz, en el Miseria de Onne o en el Canciller Ayala con el uso del tecnicismo prosa. Pero resulta, además, como ha escrito Antonio Prieto en un estudio también teórico, que la forma como tal, dice Antonio Prieto, ya es literatura y determina un género. Hasta aquí la cita. En cuanto que el paso de la forma al género es de por sí un proceso histórico, como el desarrollo durante el Renacimiento del diálogo y del soneto, que pasan a ser géneros al convertirse en prestigiosos modelos formales. Y estos ejemplos no los pongo yo, estos últimos del soneto y del diálogo los pone Claudio Guillén, teórico de la literatura. La forma adquiere, pues, rango primordial en la constitución del mester de clerecía, ya que fue, sin ningún resquicio de dudas, la marca modélica que muchos de esos escritores destacaron expresamente para manifestar su conciencia de pertenecer a un grupo, unificando las distintas materias en una forma, y fue también la que sirvió a Santillana para uniformarlos, para verlos como un conjunto. Esa unidad con que los vio don Íñigo López de Mendoza se revela de todo punto crucial, ya que, como hizo ver Henry Levin en un clásico artículo sobre la teoría de los géneros, cuando una obra es percibida por un lector como perteneciente a un cauce o vehículo de difusión, cito a Levin, traduzco, no es preciso, dice, distinguir entre el tema y la forma. El concepto de medio de comunicación como convención, de cauce o género como convención, supera desde un principio toda dicotomía de forma y de contenido. Hasta aquí Levin. Ahora bien, algunos de los rasgos de la primitiva versificación del siglo XIII, en cuya inalterabilidad han pretendido fundar algunos la idea de una escuela restringida a los poetas que en tal siglo se sirvieron de la cuadernavía, es decir, esos críticos a los que me referí el primer día, que piensan que solo se puede hablar de estos autores como grupo en el siglo XIII, esos rasgos, digo, de versificación, se consideraron iterables y transformables desde el arcipreste de Hita, como ejemplo de que el mester de clerecía no permanece estancado, sino que, como todo género, se ve sometido a un proceso gradual de desarrollo con sus correspondientes rectificaciones y variantes. No podemos aquí, ni nunca lo intenté, incluir el estudio
métrico detenido de esos asuntos. Estudio métrico que nadie ha hecho, que nadie había hecho hasta ahora, porque supone echarse al coleto del análisis miles y miles y miles de versos, sometiéndolos, según se verá en mi libro, aparte al estudio histórico de los problemas, a una serie de precisiones verso por verso que deben tener en cuenta los problemas referidos a la acentuación, a las cesuras, al silabismo, a la sinalefa o dialefa, a los hiatos, a las diéresis, a las sinéresis, a los encabalgamientos, a las iteraciones sinonímicas, a los hipérbatos, a los paralelismos, a los asíndetos y al polisíndeton, junto con los problemas que plantean dentro de las rimas equívocas y compuestas, denominaciones que creo que se emplearán por primera vez en la métrica española, ya que en nuestra métrica solo se ha hablado de rima sonante y rima consonante, sin darse nadie cuenta de que hay otros tipos de rima, que son esas, las rimas equívocas, y las compuestas, que son las que no son, valga esta antítesis, ni consonantes ni asonantes. Pero evidentemente, repito, no pretendía nunca explicar aquí estos problemas concretos. Sí tengo, sin embargo, que hacer un brevísimo resumen de por qué se produce ese cambio al que me acabo de referir. Es decir, hay una métrica en el siglo XIII que es la métrica típica, la métrica característica de la cuadernavía, que es lo que llamaremos, para entendernos brevemente, el alejandrino canónico, es decir, el alejandrino con escansión hectasilábica, con escansión hemistiquial hectasilábica, donde evidentemente además se cumple un principio latinizante que es el uso sistemático de la dialefa. Entonces, a lo largo del siglo XIII, estas características de versificación son respetadas de una o de otra forma, pero en esencia son respetadas por los autores del Mester de Clerecía de esa centuria. Ahora bien, ¿qué hace Juan Ruiz? Entre otras muchas genialidades, ¿qué hace en la métrica? Juan Ruiz va a introducir el octosílabo en una serie de pasajes. Es decir, va a escribir versos alejandrinos cuya escansión hemistiquial es octosilábica. Y esto lo va a hacer aproximadamente en un 20% de su poema. Pero no lo va a hacer caprichosamente, sino que lo va a hacer adaptando esos pasajes en octosílabos a ciertos contenidos de su libro. Es decir, lo va a hacer con una función estilística muy precisa y muy concreta. Y lo va a hacer, sobre todo, de un modo totalmente consciente. Es decir, Juan Ruiz va a romper la tradición del alejandrino canónico. Y lo va a hacer, repito, conscientemente como autor genial. ¿Y qué pasa después del arcipreste de Hita? Pues pasa lo que ocurre siempre con todo género. El canciller Ayala, en la segunda mitad del 14, a fines del 14, como sabemos por la cronología del día anterior, como es otro escritor genial, otro escritor de gran formación, comprende perfectamente las variedades métricas que ha introducido Juan Ruiz y comprende las virtualidades de esos cambios.
Y efectivamente nos vamos a encontrar con lo mismo en el rimado, con una serie de pasajes, aproximadamente el mismo tanto por ciento que en Juan Ruiz, escritos en hemistiquios octosilábicos, en pasajes donde también se busca una adaptación nueva del contenido. ¿Y qué pasa con los restantes autores del Mester de Clerecía en el siglo XIV? Pues tenemos dos grandes grupos. Todos ellos se dan cuenta de que pasa algo. O sea, todos ellos se dan cuenta, puesto que tienen el modelo, entre otros, del arcipreste de Hita, de que se ha roto la métrica tradicional. Pero son escritores de segunda fila, son esos epígonos. Entonces hay algunos que no comprenden las virtualidades de esos cambios. Y entonces escriben unos libros donde se mezclan indiscriminadamente los hemistiquios de 7 y de 8 sílabas. Esto sucede, por ejemplo, en el poema de Yusuf. Es absolutamente imposible regularizar. Hay versos de 14 sílabas, versos de 15, versos de 16. ¿Y qué ocurre con el autor del libro de Miseria de Onne? El autor del libro de Miseria de Onne escribe ya, como decía yo el otro día, en los últimos momentos del siglo XIV. Ese autor está además influido por el progresivo influjo del verso del romance, del verso de 8 sílabas, que se ha ido divulgando a lo largo del siglo XIV. Pues bien, ese autor, que según acabamos de ver en la lección de hoy, dice expresamente que está escribiendo en cuadernavía, que está escribiendo a sílabas juntadas, es decir, que nos está diciendo lo mismo que decía el autor del Alexandre, escribe su obra toda en versos de 16 sílabas. Es decir, ese autor, influenciado de tal manera por el nuevo verso de un nuevo género, el de los romances, que se ha ido expandiendo a lo largo del siglo XIV, con su obra rompe ya con el género. Es decir, está escribiendo en otro tipo de versificación. Está escribiendo en otro tipo de versificación, especialmente porque además de hacer eso, rompe también con las tendencias de las rimas consonantes. Y prácticamente el 50% de su obra es asonantada. En consecuencia, si esos hemistiquios, esos versos de 16 sílabas se presentan en hemistiquios, lo que tenemos es ya la estructura del romance. Por tanto, el Mester de Clerecía es, como les decía hace unos momentos, un ejemplo típico de un género que podemos estudiar perfectamente en su evolución formal y que cumple todas las características de evolución de un género: nacimiento, desarrollo y una serie de iteraciones, variantes y transformaciones hasta su agotamiento o sustitución. En este caso, la sustitución será, por un lado, el verso de romance, por otro lado, el verso de arte mayor, de lo que tenemos ya los primeros ejemplos también en el rimado de Palacio, ya que Ayala no solamente sigue esa nueva escansión del arcipreste en algunos pasajes, sino que también ya incluye un nuevo tipo de verso en unos cuantos pasajes muy breves, que es el verso de arte mayor. Por tanto, repito, estamos ante un grupo de obras que nos muestran claramente que esta serie de textos no permanece estancada, sino que se somete al proceso gradual de desarrollo con las correspondientes rectificaciones y variantes. Voy a terminar diciendo que, por supuesto, esa consciente voluntad de integrarse en una serie marcada por la métrica impide considerar el poema de Fernán González
según han hecho Alan Deyermond y otros a su zaga, impide, digo, considerar el poema de Fernán González como una obra épica, ya que su autor, al definirla como prosa, según he citado antes, establece una neta distinción entre su libro y un posible cantar de gesta anterior sobre el héroe, en cuanto la poesía épica castellana se distinguía de la forma del mester, como todos sabemos, por el anisosilabismo y la asonancia. Además, la vinculación del poema de Fernán González con un posible cantar juglaresco, porque ni siquiera se puede afirmar con rotundidad que tal cantar existiera. La vinculación del poema, digo, con un posible cantar juglaresco, como su posterior, esta sí, prosificación en la primera crónica general, además de ser un hecho erudito y extratextual, solo señala el proceso seguido por una materia, pero no en modo alguno que sus propiedades formales y el funcionamiento de sus elementos y niveles de significación dejen de estar respondiendo plenamente al sistema formal del mester de clerecía. Ahora comprenderán ustedes lo que yo adelantaba el día anterior, y es que por todo lo que hemos visto aquí también, esa poesía cuarta de la historia troyana polimétrica solo revela el interés por la cuaderna vía de un autor que escribe en un género bien distinto al del mester de clerecía, el género del prosimendro. Termino indicando, como ya precedente de lo que diré el jueves próximo, que todos estos autores que constituyen este género y que deben y pueden ser estudiados, y no hay otra forma de estudiarlos que bajo esta agrupación, todos estos autores, digo, encontraron a su vez en esas obras primitivas con las que nace el género y con el paso del tiempo en las que precedieron a las suyas, unas notas de construcción y contenido conscientemente sentidas, lo que explana la intertextualidad entre los diversos libros. En efecto, ya en los modelos más antiguos se hallaban las características que se convertirían en comunes: la recurrencia a fuentes escritas, la preocupación por el ornatus retórico, la intención didáctica, el afán de mostrar conocimientos, la variedad temática. Pero de modo paralelo a lo que sucede con la versificación, tampoco esos rasgos permanecieron estáticos, sino que se vieron sometidos a un proceso gradual de cambios y desarrollos. Un cambio y un desarrollo, sin embargo, que por lo que respecta a los contenidos como tal, es, como espero mostrar el próximo día, mucho más asimilable a un sistema que lo que nos habían enseñado hasta ahora. Mirad.